Hemos tenido dos cultos muy lindos, maravillosos, en la presencia del Señor, a pesar de que en el primer culto no tuvimos luz, no tuvimos energía. Se fue desde las 5 de la mañana, pero a pesar de ello, el Señor se glorificó y nos bendijo de una manera muy linda, tanto en el culto de las 7:30, como en el culto también de las 9 de la mañana. Así que gracias al Señor, fueron tiempo muy especial, de mucha bendición. Vamos a leer el Salmo 91. Si pueden abrir sus Biblias, por favor. En el Salmo 91. Han recibido sus bosquejos. Si no lo tienen, levanten la mano, que les están entregando los hermanos sugieres, para que puedan continuar con la lectura y el mensaje. La seguridad que encontramos en Dios es nuestro tema para el día de hoy. Y vamos a leer este precioso salmo en comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermoso salmo. El Salmo 91 es uno de los salmos que se ha convertido en un clásico para los creyentes, sobre todo el versículo 1, las primeras palabras que son conocidas por muchos cristianos, son conocidas por muchos creyentes. Canciones se han escrito en base al versículo 1. Acabamos de entonar un precioso himno antiguo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Algunos piensan que este salmo fue escrito por Moisés, tal vez en la misma ocasión en que escribió el Salmo 90, cuando Moisés habla acerca de la eternidad de Dios y lo transitorio que es el hombre, un salmo que hemos estudiado hace un par de semanas, ustedes recordarán. Hay otros que sugieren que el autor del Salmo 91 es David, cuando aconsejó a su hijo Salomón, la historia está en Primera de Crónicas, capítulo 28, cuando aconsejó a su hijo Salomón, cuando Salomón iba a reemplazarlo a David en el trono. Lo cierto es que no tenemos seguridad, no tenemos certeza si el salmo fue escrito por Moisés o si fue escrito por David. Tampoco es fácil determinar si el salmista está dirigiéndose a todo el pueblo de Israel o lo está haciendo solamente a una persona en particular. No hay mucha claridad al respecto. Sin embargo, la riqueza del Salmo 91
no puede ser obviada. Hay un recurso espiritual maravilloso cuando uno lee y cuando uno estudia este salmo. El salmo podría dividirse en dos grandes partes. La primera parte, los primeros 8 versículos, y la segunda parte, los versículos del 9 hasta el 16. Lo cierto es que encontramos en el Salmo 91 una exhortación que hace el salmista a tomar a Dios, a considerar a Dios como ese refugio para todo cristiano, como ese refugio para todo creyente. Pero juntamente con esa exhortación que encontramos para refugiarnos en Dios, encontramos una serie de promesas muy lindas para todo aquel que ha decidido seguir al Señor en el camino de la fidelidad. Así que hay mucha riqueza en el Salmo 91 y lo hemos podido comprobar en los 2 cultos anteriores cuando el Señor nos ha hablado de una manera especial al estudiar este Salmo. Yo he dividido el Salmo en 3 partes. La primera parte es lo que yo llamo el requisito para gozar de la seguridad en Dios. Requisito para gozar de la seguridad en Dios. El versículo 1 que aparece allí nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo comienza con una declaración que tiene que ver con la seguridad que Dios provee a sus hijos. Tiene que ver con la seguridad que nos da la protección de Dios para todos los creyentes. Dice el que habita, y luego dice morará bajo la sombra. El habitar y el morar tienen que ver con un deseo ferviente del corazón del creyente de pasar tiempo con Dios. Cuando tú moras en un lugar, es porque estás pasando tiempo en ese lugar. Cuando tú habitas un lugar, es porque tú te identificas con ese lugar. Por lo tanto, cuando el salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, está hablando del deseo del corazón del salmista, que tiene que ser el deseo de nuestro corazón también, de pasar tiempo con Dios, de estar en las moradas de Dios, de estar en la presencia bendita de Dios. Lo que el salmista nos dice es que si habitamos bajo el abrigo de Dios, bajo el cuidado de Dios, entonces la consecuencia lógica va a ser morar bajo su sombra. Si habitamos bajo el cuidado de Dios, por consecuencia lógica, la sombra de protección de Dios estará con nosotros. Y frente a la realidad de las promesas protectoras de Dios, hay un requisito que debe ser cumplido en la vida del cristiano. Si tú lees el Salmo 91 con detenimiento, vas a encontrar una serie de promesas que Dios hace para el creyente. Pero todas esas promesas tienen un requisito. El requisito es el versículo 1, habitar al abrigo del Altísimo. Habitar al abrigo del Altísimo trae como consecuencia, trae como resultado, morar bajo la sombra del Omnipotente. Y morar bajo la sombra del Omnipotente es hacer personal las promesas que encontramos en el Salmo 91. Ahora, todos los que viven una vida de comunión con Dios, sabemos que estamos bajo la protección y el cuidado de nuestro Señor. Un cuidado que trae al corazón paz y que trae al corazón serenidad. ¿Te has puesto a pensar cuánta paz trae al alma saber que estamos morando bajo la sombra de Dios? Cuando uno tiene mucho calor y encuentra un lugar que nos puede cubrir con una sombra, qué alivio se siente, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios nos dice que nosotros, si habitamos al abrigo de Dios, vamos a morar bajo la sombra de ese Dios. Y eso nos trae paz, nos trae serenidad y nos trae además tranquilidad en la vida. Es mirar la vida con una perspectiva sabiendo que estamos en las manos del Señor. Y qué lindo es vivir así, ¿verdad? Qué lindo es vivir sabiendo que el Señor
tiene cuidado de nosotros, que Él se encarga de nuestras preocupaciones y nuestros problemas. No tenemos por qué andar angustiados, temerosos, nerviosos. Nuestras vidas están morando al abrigo del Altísimo bajo la sombra de nuestro Dios. Y eso nos produce paz. Esta mañana estaba parado en la puerta antes del primer culto allí del templo y veo a uno de los hermanos de la iglesia, un anciano que venía caminando con cierta dificultad porque venía con su bastón. Venía con su bastón. Y cuando llegó a la iglesia, yo lo veía como media cuadra que estaba caminando, me acerco donde él y digo, hermano, qué lindo verle, ¿cómo está? Bien, pastor, me dice, contento de estar en la casa del Señor. Y el hermano reflejaba en su rostro un gozo tremendo. Y yo le decía, hermano, ¿y usted está bien de salud? Bueno, pastor, me dice, si el Señor nos ha dado tantas cosas buenas, ¿cómo no nos va a dar algunos achaques en la vejez? Así me dijo el hermano. Pero se veía que este hermano vivía la vida disfrutando la presencia de Dios en él. El gozo, la tranquilidad, la seguridad de morar bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, eso no quiere decir que todas las cosas nos van a ir bien, ¿verdad? No quiere decir que no vamos a tener dificultades o que no vamos a tener problemas. Pero el inicio del Salmo asegura para el creyente confianza y descanso en Dios al saber que Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Un comentarista dice que el verdadero creyente habita al abrigo del Altísimo, está en la morada de Dios, pero vuelve a Dios y descansa en Dios y encuentra en Dios un lugar de reposo permanente para su vida. Tremendo privilegio que tenemos los hijos de Dios de poder morar bajo la sombra de un Dios todopoderoso que nos sirve de refugio y que nos sirve de cobertura. Así empieza el Salmo. Es un requisito para todo lo que vendrá después. Pero en segundo lugar, encontramos la convicción de la seguridad en Dios. El salmista entiende que hay un requisito, pero entiende también que hay una convicción en la seguridad que puede tener en su Dios. Y en el versículo 2, categóricamente, el salmista dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El salmista lo aplica a su propia experiencia personal. Él va a decir, diré yo al Señor. Esto tiene que ver con una convicción personal del salmista. Tiene que ver con una convicción firme en su corazón. Diré yo. No importa lo que los demás digan. No importa lo que otros opinen. No importa lo que otros piensen acerca de Dios. Para mí, el Señor es mi esperanza, es mi castillo, en Él confío. Con esa convicción, con esa seguridad, el salmista lo dice. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dijo, yo sé en quién he creído? Esto nos está hablando de convicciones. Nos está hablando de firmeza en la creencia. El salmista está aseverando su seguridad en su creencia y en su fe. No importa lo que otros digan, yo diré, el Señor es mi castillo, el Señor es mi esperanza. No importa lo que otros piensen, para mí Dios es en quien yo puedo confiar, dice el salmista. Y esto tiene que llevarnos a que nosotros nos preguntemos cómo están nuestras convicciones. ¿Cómo están nuestras convicciones acerca de Dios? ¿Podemos aseverar con seguridad lo que Él ha hecho por nosotros? Esas convicciones, como la tenía el salmista, se forman solamente cuando tú le das tiempo al estudio y la meditación de la palabra de Dios. Allí se forman las convicciones verdaderas. Si tú quieres tener y quieres formarte convicciones firmes, seguras en Dios, tienes que estudiar la palabra de Dios. No hay otra alternativa. Puedes tener 5, 10, 15, 20 años de cristiano y todavía necesitas
seguir formando más convicciones en tu corazón? La única forma es a través de la palabra de Dios. Así que nadie puede decir, yo ya no necesito estudiar la Biblia. Yo ya no necesito estudiar la palabra. Es cierto que los creyentes nuevos necesitan mucho más estudiar la palabra porque están formando sus convicciones. De allí que nosotros animemos mucho a los creyentes nuevos a que estudien la palabra de Dios, a que formen esas convicciones en su corazón. Pero todos necesitamos estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionas, cómo respondes cuando viene alguien donde ti te hace preguntas acerca de tu fe? ¿Puedes responder con una convicción firme? ¿Tienes la capacidad espiritual para responder como debe ser? ¿O fácilmente te mueven de tu fe? ¿O fácilmente te mueven de tus convicciones? La palabra de Dios será el sustento necesario para que cada uno de nosotros vaya formando convicciones. Por eso tenemos una escuela bíblica los domingos, los martes, los miércoles, porque queremos que la iglesia sea una iglesia, no una iglesia, y voy a usar esta palabra, tembleque, sino una iglesia sólida en el Señor, con convicciones firmes. A veces hay hermanos que dicen, ay pastor, yo no voy a la iglesia porque este hermanito me miró mal. ¿Qué tipo de convicciones ha formado ese hermano? Me pregunto yo. Está mirando al hombre y no está mirando al Señor. O pastor, yo no vengo a la iglesia porque me visitó un testigo de Jehová o un mormón y me dijo esto. Y lo movió de su fe. ¿Qué pasó? Tenemos que formarnos convicciones. El salmista dice, diré yo a Jehová, no me importa lo que otros digan. No me interesa lo que otros piensen. Yo creo en Dios. Él es mi castillo, Él es mi esperanza, Él es en quien confío. Hay una diferencia cuando las convicciones se van formando. El salmista tenía una tremenda seguridad en su Dios, que al margen de lo que otros podían decir, él se mantuvo firme en esas convicciones. Pero en tercer lugar está la base de la seguridad en Dios, que la encontramos a partir del versículo 3 en adelante. Es decir, el fundamento de la seguridad en Dios. Y en el versículo 3 encontramos el ánimo que el salmista va a transmitir a los demás. A partir del versículo 3 empiezan esas promesas preciosas. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y así sigue el Salmo, con una serie de promesas tremendas. Esa convicción de la cual hemos hablado que el salmista había desarrollado, quiere ahora transmitirla a los demás, quiere compartirla con otros. Y esa convicción del salmista se fundamenta en dos cosas. Primero, en su experiencia personal. ¿No es verdad que tú has tenido experiencia personal con el Señor donde Dios te ha contestado una oración, te ha sanado una enfermedad, te ha provisto de un trabajo, te ha solucionado un problema? La experiencia personal sin duda corrobora y ayuda a la formación de nuestras convicciones también. Pero en segundo lugar, las promesas de Dios. Promesas que se cumplen, porque la palabra de Dios dice que en Dios las promesas son sí y amén. Y el Señor cumple esas promesas. Ahora, hay cristianos que les gusta reclamar las promesas de Dios. Y algunos dicen por allí, tienes que reclamar la promesa de Dios. Cuidado con eso. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios algo? Dios va a cumplir sus promesas cuando Él quiere cumplirlas. En el momento que Él cree conveniente, nos va a dar esa promesa, el cumplimiento de esa promesa. Pero tú y yo no podemos ir reclamando promesas a Dios, como si Dios fuera uno de nosotros. No te olvides, Él está en el cielo y nosotros en la tierra. No te olvides que Él es santo y nosotros pecadores. No te olvides que Él es infinito y nosotros somos temporales. Por lo tanto, nada de ir reclamando promesas a Dios.
Pero que hay promesas en la Escritura y de manera particular en el Salmo 91, claro que sí. ¿Cuáles son esas promesas? Yo quiero resumir por lo menos en 4. La primera es la victoria que Dios quiere darnos en el mundo espiritual y en el mundo natural. La victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Qué interesante la terminología que usa aquí el salmista. Está hablando de un cazador que tiene un lazo para cazar a su presa, y está hablando de una peste destructora, está hablando de una enfermedad, de algo que es una especie de pandemia o epidemia en un grupo social. Ahora, cuando pensamos en lo que hace un cazador, pensamos en el hecho de que el cazador, para capturar a sus animales, tiene que poner sus trampas. Y una trampa tiene que ser bien elaborada, astutamente escondida, para que la presa pueda caer. Por ejemplo, un cazador que quiere cazar conejos, trata de poner una trampa escondida, la cubre con hojas, pone allí el cebo para que el conejito caiga en la trampa. La característica del cazador que quiere cazar un animal es que tiene que ser astuto en esconder la trampa. Ahora, cuando decimos que este salmo nos habla de la victoria en el mundo espiritual, tenemos que recordar que de esa manera actúa Satanás. De esa manera actúan los demonios. Y te voy a decir algo. El diablo no quería que yo predique este mensaje. Y te voy a decir por qué. Cuando llegué a la iglesia temprano hoy día, antes del primer culto, ya alguien me había mandado un mensaje diciendo, pastor, no hay luz en la iglesia. Y yo venía preocupado, porque decía, bueno, y ahora la adoración, la alabanza, ¿cómo va a ser? El mensaje, no voy a poder usar el PowerPoint. Pero me dije para mí mismo, nada debe impedir adorar al Señor, tengamos luz o no tengamos luz. Nada debe impedirnos predicar la palabra con libertad, tengamos PowerPoint o no tengamos PowerPoint. Y llegué a mi oficina y me puse a estudiar mi mensaje, una vez más, a darle una repasada, como siempre lo hago todos los domingos en la mañana. Y cuando estaba estudiando, llegué a este punto. Y en ese momento el Señor me dio una convicción y me dijo, ora. Porque si algo no quiere el diablo es que tú le enseñes a la congregación las astucias y las maquinaciones del enemigo. Y en ese momento me puse a orar. Y le dije, Señor, yo quiero que la iglesia entienda bien y comprenda bien este principio. Yo sé que con la ayuda del PowerPoint va a ser más fácil, Señor. Permite que venga la luz. Fue mi oración. Empezó el culto, el primer culto. Estaba predicando. Cuando llegué a este punto, ¿sabes qué pasó? Vino la luz. El Señor me estaba diciendo, yo tengo control sobre todo. Yo cumplo mis promesas, pero también debes saber que el diablo no quiere que lo desenmascares. Y si hay una cosa que nosotros tenemos que entender, es que el diablo pone trampas a nuestra medida. ¿Sabes cuál era la trampa que el diablo me estaba poniendo? Quería turbarme el corazón en ese momento. Quería hacerme pensar que el mensaje no se podía predicar porque no teníamos esto. Me estaba haciendo pensar que la alabanza no iba a salir bonita, no iba a salir bien porque no teníamos micrófono. Trampas a nuestra medida. De esa manera actúa Satanás y sus huestes demoníacas. Nos engaña con astucia para caer en pecado. Nos pone trampa a la medida de cada uno de nosotros para que caigamos. Cuando un animalito cae en una trampa, queda atrapado en la trampa, no muere inmediatamente. Empieza un proceso largo, doloroso, lento, hasta que viene el cazador y lo destruye. Eso me hace recordar lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, cuando dice que nos tenemos que cuidar para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabes una cosa? Satanás sabe qué es lo que más te atrae
y te va a poner una trampa a tu medida. El diablo sabe qué pensamientos va a colocar en tu mente para llevarte a esa trampa. Un pensamiento equivocado o una licencia que te empiezas a dar en tu vida espiritual. No, a mí no me va a hacer daño ver este programa de televisión. No, a mí no me va a hacer daño mirar estas cosas en internet. No, para mí no es peligro ir a un lugar como este o ir a este otro lugar. Licencias que te empiezas a dar en tu vida son trampas hechas a tu medida para caer en pecado. No, que yo puedo estar con mi enamorada, con mi enamorado en este lugar, no va a pasar nada. No te fabriques trampas que el diablo ha preparado para que caigas en pecado. En medio de todo está la promesa de Dios. Porque ¿qué dice el versículo que hemos leído? El versículo 3. Él te librará del lazo del cazador. Te librará de la peste destructora. Es la promesa de que Dios te va a librar del lazo del demonio. ¿Pero para quién es esa promesa? Para el que habita al abrigo de Dios. ¿Te has dado cuenta? Esa promesa es para aquel que mora bajo la sombra del Omnipotente. No es para cualquiera. Es para aquellos que han decidido una vida de comunión y de cercanía con Dios. La peste destructora tiene que ver con ese mundo natural. Tiene que ver con la preservación que Dios hace ante una amenaza que puede afectar el mundo, que puede ser como una enfermedad, una dolencia, una epidemia, algo así. Esa es la primera promesa. La segunda es la protección en medio del peligro. Y el versículo 4 va a usar una figura tierna, una figura hermosa, que nos habla de la protección de Dios en medio del peligro. Dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Lo que Dios está haciendo es compararse a un ave que cuida y que protege a los suyos. Y si por allí piensas que las plumas y las alas son frágiles, el salmista añade, escudo y adarga es su verdad. Hay una combinación entre la figura de la gallina que cuida a sus polluelos y el guerrero que tiene el escudo para defenderse. ¡Qué interesante! Ahora, todos sabemos lo que es el escudo, ¿verdad? El escudo nos cubre, nos protege alrededor nuestro. Dice la palabra que el Señor es escudo alrededor de nuestra vida. Pero la adarga es otro tipo de escudo, o era otro tipo de escudo, que tenía una diferencia con el escudo normal. ¿Sabes cuál era esa diferencia? Que la adarga tenía forma de corazón. Qué interesante, porque nos está hablando de la protección que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. Nos está hablando de la protección de Dios de cuidar nuestro corazón. Y tú sabes que la Biblia está llena de advertencias acerca de cuidar el corazón, ¿verdad? Ya el sabio Salomón va a decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Guarda tu corazón, cuida tu corazón. El mismo sabio Salomón va a decir, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Engañoso y perverso, dice, es el corazón. Y si hay algo que Dios anhela que nosotros cuidemos, es nuestro corazón. Es tu corazón. La adarga tenía forma de corazón. Sí, Dios está dispuesto a proteger a su pueblo, a protegerlo como una gallina a sus polluelos. Pero tiene el poder de un guerrero que lleva el escudo bien armado para proteger a sus hijos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estás guardando tu corazón? ¿Estás cuidando tu corazón de arrastrarlo hacia el pecado? ¿Estás cuidando tu corazón? ¿O has dejado que tu corazón se vaya por otros caminos, por otros senderos, alejándote de Dios? La tercera promesa es la liberación del temor. Tal como dicen los versículos 5 y 6. Hasta de eso se preocupa Dios, fíjate.
no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Es el Señor prometiéndonos librarnos de lo que te atemoriza, de lo que te da miedo. Dios guardándonos del temor desconfiado en medio de los mayores peligros de la vida. Y aquí hay un juego de palabras bien interesante en estos versículos, porque dice, fíjate, no temerás el terror nocturno, está hablando de la noche. Luego dice, ni saeta que vuele de día. Luego vuelve al versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, otra vez el tema de la noche, ni mortandad que en medio del día destruya. Lo que el Señor está queriendo decir es que el día y la noche nos habla de un cuidado permanente de parte del Señor. Una liberación del miedo siempre, constantemente. ¿Alguna vez le has tenido miedo a la noche? ¿Le has tenido terror a la oscuridad? ¿Alguna vez te has sentido amenazado en tu vida durante el día? Quizá caminando por algunas calles que no conoces bien. ¿Alguna vez te has encontrado con una pestilencia en la oscuridad, como dice aquí el Salmo? El miedo a las ratas, el miedo a las cucarachas. Les voy a contar un secreto, con el permiso de mi esposa. No es un secreto mío, es un secreto de ella, por eso lo voy a contar. Celeste le tiene terror a las cucarachas. No importa que sea así chiquitita, pero le tiene miedo y le tiene terror. Y cuando nosotros vivíamos en Piura, cuando pastoreábamos la iglesia, pues nos encontrábamos con todo tipo de bichos y animales, ¿no? Los grillos, los jañapes, las cucarachas, algunos ratones que se habían metido a visitarnos a nuestra casa. Y un día, llegando de la iglesia, un domingo en la mañana, te acordarás, Celes, llegamos a la casa, entré al baño y en la tina había una iguana de este tamaño, que se había metido por la ventana. Y mi esposa me dice, ¿por qué siempre soy yo la que tengo que encontrarme con estos bichos, con estos animales? Pero Celeste hizo suyo este texto que acabo de leer. ¿Te acuerdas, mi amor? Sí se acuerda y está derramando lágrimas. Yo sé por qué. Porque se emociona al ver cómo el Señor respondía a sus oraciones. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque el Señor tiene cuidado aún de esas cosas que nos causan temor, que nos causan miedo. ¿Cuál es el requisito? Habitar al abrigo de Dios. Dios es un Dios amoroso, que promete su protección y su cuidado si es que habitamos al abrigo del Señor. Los versículos que continúan, del 7, el 8, el 11, el 12, son textos mesiánicos. Tienen que ver con el Mesías, tienen que ver con Cristo. Y de hecho el versículo 11 y 12 fue citado por el mismo Satanás cuando tentó al Señor ahí en Mateo capítulo 4. ¿Te acuerdas? Cuando el diablo le dice al Señor, tírate del pináculo del templo, pues escrito está, y citó el versículo 11, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabes una cosa? El diablo conoce la Biblia. Y a veces la conoce mejor que algunos cristianos. Pero la usa equivocadamente. La usa incorrectamente. Satanás quería poner a prueba al Señor y hace un uso incorrecto de las Escrituras. Aún el diablo conoce la Biblia y la usa para fines equivocados. ¿Por qué crees que aparecen las herejías? ¿Por qué crees que aparecen las doctrinas equivocadas? Muchas herejías tienen su origen en el mismo infierno. Negar la deidad de Cristo, por ejemplo, es una herejía.
Es una doctrina satánica, porque la Biblia claramente demuestra que Cristo es Dios. Muchas herejías tienen su origen en el diablo. Tergiversación de las Escrituras, interpretaciones antojadizas de ciertos grupos o de ciertas personas pueden tener su origen en el mismo diablo. Así que cuidado con aceptar cualquier enseñanza, hermano, hermana. Cuidado con aceptar cualquier instrucción que puede parecer muy bíblica, puede sonar muy bonita, pero no son más que peligrosas desviaciones doctrinales. Cuidado con los programas religiosos que mira en la televisión o que escucha en la radio. Pueden ser originadas en el mismo infierno, algunas de ellas. Así que si usted quiere librarse del riesgo de recibir una enseñanza incorrecta, estudie la palabra de Dios. Venga a la iglesia, estudie en la escuela bíblica, escuche los sermones. ¿O alguna vez usted ha escuchado una herejía desde este púlpito o en alguna clase? Tenemos que librarnos de ese riesgo porque el diablo es astuto en engañarnos. ¿Se dan cuenta por qué el diablo me puso tanto problema para predicar este sermón? Quiere engañarnos y quiere que nos alejemos de la verdad transparente de la palabra de Dios. El versículo 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es un versículo que tiene que ver con el Mesías, pero que tiene una promesa presente también para cada uno de nosotros, que nos habla de la protección de Dios. Los versículos 9 en adelante siguen llenos de promesas de parte de Dios, pero siempre tienen un requisito que está en relación al versículo 1, habitar al abrigo del Altísimo. Mira el versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y nota lo que dice, al Altísimo, ¿por qué? Por tu habitación. Tiene relación con el versículo 1, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nuevamente aparece el concepto de habitación, de morada. Todos aquellos que tienen al Señor como su morada, como su habitación, se les ofrece ser librados de manera personal y de manera familiar, porque la morada tiene que ver con la familia y ser protegida por el Señor. Y finalmente, la cuarta promesa es el triunfo final sobre los demonios. Mira el versículo 13 y 14. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Triunfo final sobre los demonios. Tú me dirás, ¿qué tiene que ver esto con los demonios? Bueno, el salmista está citando 3 animales que simbolizan los mayores peligros y 3 animales que tienen una identificación satánica. El león, el áspid, que es una serpiente, y el dragón. ¿Te acuerdas que la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Te acuerdas que la serpiente fue la que tentó a nuestros primeros padres? Simbolismo, esa serpiente antigua que es llamada el diablo y Satanás. Cuando uno mira la literatura escatológica, descubre que el dragón del Apocalipsis es identificado como el mismo diablo. Y esto nos está hablando de la victoria final que tú y yo, como hijos de Dios, tendremos sobre las huestes espirituales de maldad. Hermano, no hay razón para vivir atemorizado. No hay razón para vivir en derrota. No hay razón para vivir sufriendo lo que nos pasa en la vida. El diablo está vencido en el nombre de Jesús. La autoridad de Cristo ha hecho que este diablo sea clavado, sea eliminado. Y tú y yo tenemos esa confianza de saber que en Cristo somos más que victoriosos. ¿Por qué entonces a veces andamos derrotados y apesadumbrados?
porque no hemos entendido, fíjate lo que dice el versículo 13, sobre el león, la serpiente, vamos a pisar sobre el dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y aunque son textos mesiánicos, tienen una aplicación vital para cada uno de nosotros. El triunfo de Cristo en la cruz del Calvario se ha extendido a la iglesia del Señor. Triunfo sobre el mismo diablo. Y en Cristo podemos andar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, esperando el triunfo final y definitivo sobre el mismo infierno. Gloria sea al Señor. El Salmo termina con palabras de consuelo y declarando la misericordia que Dios tiene para con sus hijos. Mira los últimos 2 versículos. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué preciosas palabras. Por eso decimos el Salmo 91 es como una joya para los hijos de Dios. Me invocará y yo le responderé, dice el Señor. ¿Has orado al Señor? ¿Has visto su respuesta? ¿Has visto cómo el Señor contesta tus peticiones? Con un sí, con un no, con un espera, pero contesta nuestras peticiones. Con Él estaré yo en la angustia, dice. ¿Te sientes angustiado por algo? ¿Un hijo enfermo? ¿El dinero que no llega? ¿No puedes dormir de noche porque tienes una aflicción, tienes una angustia, tienes un problema familiar? Dice la palabra que el Señor va a estar contigo si habitas al abrigo del Altísimo. Dice allí, le mostraré mi salvación. Te pregunto, ¿has recibido la salvación en Cristo? ¿Tienes seguridad de que si hoy partes a la eternidad, irías a la presencia de Dios? ¿El Señor te ha mostrado su salvación realmente? Quizá en esta hora es la oportunidad que Dios te da para que vengas al Señor y puedas aceptar esa salvación que el Dios omnipotente te quiere dar y poder habitar a su abrigo y morar bajo su sombra. Hermanos, podemos caminar seguros en Dios si cumplimos el requisito de habitar al abrigo del Altísimo. Si tú vives bajo la sombra del Omnipotente, las promesas de Dios se han de cumplir en tu vida. Allí las promesas se van a hacer evidentes en tu experiencia. Nuestra convicción se afirmará y sobre la base de la palabra de Dios, sobre la base de las promesas de Dios, podemos seguir caminando de triunfo en triunfo en esta vida que el Señor nos ha dado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Lo crees? Quiere el Señor ayudarnos a cada uno de nosotros a que esto sea una realidad no solamente los domingos en la mañana, todo el tiempo de nuestra vida, toda nuestra experiencia diaria, los 7 días de la semana, que vivamos de esta manera para que las promesas de Dios cada vez se hagan más presentes y realidad en nosotros.